pascual, un solo misterio de celebración que se ha iniciado hoy y que culminará hasta el final de la vigilia, como si fuera un mismo y único evento. Y el día de hoy, de alguna manera, se nos ofrece una síntesis de lo que será la celebración de los demás días. ¿Y qué consiste esa síntesis? Podemos decir que el Señor nos está dando muestras clarísimas de su amor. ¿Y cómo es que el Señor manifiesta su amor? A través de tres dones, de tres regalos. Por un lado, el mandamiento del amor, que categóricamente da en la última cena: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Más adelante dirá: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. El segundo gran don que nos ofrece es el sacerdocio, que queda instituido en esa misma cena. En aquella celebración, que ahorita explicaremos un poco en qué consistió, el Señor da una orden a los suyos: hagan esto en memoria mía. Y al hacer esto o más bien al dar el mandato de hacer esto, estaba instituyendo el sacramento del orden en el grado del sacerdocio para perpetuar de una manera vivísima su presencia a lo largo y ancho del mundo hasta que Él volviera. El sacerdocio es un don que tenemos que aprender a valorar adecuadamente, que muchas veces, sobre todo en este tiempo que se ha relativizado tanto la vida de iglesia y que muchos desde el sacerdocio han manchado este ministerio, tenemos que sacudirlo para volver a admirar su belleza. Jesús ha querido cumplir su promesa de permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, particularmente a través del don del sacerdocio, porque es a través de ministros que Él ha elegido y consagrado que Él nos da de una manera excelsa su gracia. Pero hay un tercer don que es en el que profundizaremos un poco más, y es el don de sí mismo. ¿En qué momento, de qué manera se da el don de sí mismo? Se da precisamente a través de la institución de la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente un ritual que pretendía repetir lo que en la cena de Pascua judía se hacía. Definitivamente no. Aunque toma elementos pascuales y se hizo en ese contexto pascual, también hay un cambio radical y diferente. Y entonces Jesús no solo celebra la Pascua, sino ante todo Jesús celebra su Pascua. Ya los ritos de la antigua Pascua, que escuchamos como primera lectura, carecen de sentido. ¿Por qué? Porque aquello que representaban en esperanza a manera de sombra ya se ha realizado definitivamente en Jesús. Aquellas escenas maravillosas que escuchamos del cordero que se tenía que degollar y con su sangre se tenía que pintar las orillas de la puerta, era solo un signo de algo que vendría después, del verdadero cordero que quita el pecado del mundo, y tal cordero es Jesús. Por eso en la cena de Pascua, en la última cena, no había cordero de Pascua, porque el cordero era un símbolo que solamente anunciaba el verdadero cordero. Y la sangre de animales del antiguo sacrificio no tenía un efecto real para perdón de los pecados. El único efecto que tenía era ritual en cuanto a esperanza, es decir, aquello que por adelantado nosotros celebramos simbólicamente, nos tiene que remitir a una realidad superior y definitiva. Cuando vemos la historia de salvación, vemos
que es una historia de pactos de parte de Dios, pero también de rompimientos de parte del pueblo. Curiosamente, y eso es lo propio de la misericordia de Dios, cada nuevo rompimiento de parte del pueblo de Dios implicaba la posibilidad de una novedad de la misericordia del Señor para renovar el pacto con nosotros. Sin embargo, esta sucesión de rompimiento, nueva promesa, rompimiento, nueva promesa, es un poco agobiante y hasta hartante. Tenía que ser superada por otra realidad. Y entonces se está anunciando una nueva alianza, que esta alianza tiene la particularidad que debe ser irrompible y por lo tanto eterna. Era necesario pues que se estableciera un pacto que no admitiera reversa, que no admitiera quebrantamiento. Y entonces, para que tuviera estas cualidades, lo tenía que hacer alguien capaz de mantenerse firme. Por eso es Dios hecho hombre el que pacta definitivamente esta alianza. En esta nueva Pascua, en la Pascua de Jesús, se encuentra, se engrana lo que Dios hace por nosotros y lo que el hombre hace por Dios. Y ambas cosas se realizan en Jesús. Sin embargo, el sentido sacrificial de la Eucaristía, que es este tercer regalo, ha causado incomodidad en muchos de los teólogos, pensando que si Jesús había anunciado un Dios lleno de misericordia, ahora tendría que acudir Jesús a la conciencia de la necesidad de un sacrificio porque su mensaje había fracasado. Eso dicen algunos teólogos. Y entonces, como el anuncio de misericordia no tuvo efecto, tendría Jesús que haber acudido al sacrificio. Pero muchos teólogos renuncian a esta postura pensando que hablar de un sacrificio contradice el corazón misericordioso de Dios que Jesús había anunciado. Sin embargo, no es así. El hecho de que se haya celebrado el santo sacrificio definitivo de Jesús desgarrando su carne y derramando su sangre es precisamente la prueba sublime del amor de Dios por nosotros. Porque el pecado tenía que ser pagado con sangre, sangre humana, pero también sangre santa, limpia, perfectísima. Por eso, nuevamente, es Dios que desciende y haciéndose hombre, tomando carne, presenta su ser en el altar de la cruz, cumpliendo con toda justicia y haciéndonos libres del pecado y sus consecuencias. Sacrificio de amor de Dios por nosotros en la persona de Jesús. Y todo esto, amados hermanos, se hizo patente, se entregó, digamos, en ese primer Jueves Santo, por adelantado, lo que Jesús haría al final de la siguiente jornada. Pero el que lo haya dado por adelantado no significa que sea irreal. Es totalmente real. Y entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz, quienes estaban ante la cruz podían estar tan lejanos a la gracia que él significaba. Pienso particularmente en los soldados, en los fariseos, en todos aquellos que se burlaron de él mientras estaba en la cruz. Estaban contemplando el momento preciso de la redención para la humanidad y sin embargo su corazón estaba ajeno a aquella gracia. El Señor ha querido dejarnos precisamente este don de la Eucaristía y quienes estamos, por ejemplo, hoy, en este momento, en el santo sacrificio de la misa,
El sacrificio de la cruz está tan dentro de nosotros y más dentro de nosotros que los que estuvieron en el Calvario. Porque digamos, la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en ella, no se queda fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Es maravilloso cómo el corazón de Dios se va derramando para darnos vida. Hay gente que reclama el que la iglesia diga que tales personas que están en tales situaciones pecaminosas no deban comulgar. No es que la Eucaristía sea para aquellos perfectos, para santos consumados, no. Pero para poder tener dentro de mí la gracia del sacrificio de la cruz, debo acercarme antes a la gracia del sacrificio de la cruz que se me da en la reconciliación de la Santa Confesión. Es este doble misterio de Dios que me prepara para poderlo recibir a Él. Me prepara con Él mismo para poderlo recibir a Él. Y no se trata entonces de que la iglesia quiera poner regla tras regla, tras regla, tras regla, tras regla, tras regla. Pero el Señor nos propone no un camino, no algún camino, sino que Jesús dice: yo soy el camino. Por eso, si yo acepto el sacrificio que Él ha hecho por mí, es según sus reglas, según su palabra, según su exigencia, pero ante todo según su misericordia. Es por eso que cuando yo me acerco al sacrificio de la Santa Misa y comulgo el cuerpo y la sangre del Señor, no estoy acudiendo a algo ajeno, algo extraño, algo terrible, sino algo maravilloso que Él mismo me da por mi bien, pero para que dé frutos en mi corazón tiene que estar dispuesto con la gracia que Él mismo me da. Entonces, imagínense la grandeza de esto. No solo estamos ante la cruz, sino el sacrificio de amor de la cruz está dentro de mí. Y díganme si ahí Jesús venció el pecado, el demonio, la enfermedad. Díganme si podría haber don más grande que el mismísimo Jesús en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad dentro de mí. Por eso es triste que algunas personas acudan insistentemente por agua bendita, es malo eso, pero que acudiendo por el agua bendita no acudan al pan de vida, porque entonces sería como meter reversa y querer, como en el Antiguo Testamento, ser rociado con algo externo y hasta ahí quedarse, cuando ahora tenemos a Jesús, Rey de los reyes y Señor de los señores, que directamente se nos da. En la Eucaristía se hace presente, patente, viva, de manera auténtica, también la resurrección. Porque Jesús nos da su muerte, pero Jesús nos da su vida, y no solo su vida temporal, sino su vida eterna. De tal manera que cuando comulgamos estamos recibiendo lo que ya dijimos de Jesús en la cruz, pero al mismísimo tiempo estamos recibiendo con todo su poder al Señor resucitado. Qué maravilla tan grande el don que Él ha querido hacer de sí mismo para nosotros. Para entender un poco más y finalizar esta predicación, pondré un ejemplo muy en lo humano, pero que nos quedará suficientemente claro. Lo que Jesús ha querido hacer al dejarnos la Eucaristía se parece mucho, claro, con grandes diferencias, a cuando una madre amamanta a su bebé. Las mamás que lo hicieron tienen grabada con fuego esa experiencia. Quiero decir, es imborrable.
porque es sorprendente que ella se pueda hacer alimento para su hijo. Porque la leche que se produce en el seno no es algo extraño o ajeno a la madre, pero no existe si no hay bebé. Y entonces es porque ha dado vida que se hace alimento. ¿Me explico? Es porque hay a quien alimentar que se hace alimento. Así hizo Jesús. Se nos hizo alimento, pero de una manera todavía más excelsa, porque nos dio la vida, no solamente la vida natural, sino en la cruz su propio sacrificio, y entonces para perpetuar ese poder, nos sigue dando vida haciéndose Él mismo alimento. Y otro detalle de cuando las madres amamantan, díganme si no, mamás, hay una intimidad entre la madre y el hijo que es amamantado que no se compara con ninguna otra intimidad. Ese bebé que no es capaz de amar todavía, porque no tiene una voluntad desarrollada, la única forma que el bebé puede vivir el amor es siendo amado. Y sin embargo, para la misma madre es una experiencia de amor. Y mientras la amamanta, le acaricia la cara, le acaricia la mano y se encuentran las miradas, díganme si no, es una comunión de amor íntimo inigualable. Y eso mismo quiere ser el Señor Jesús con nosotros. Cuando comulguemos en esta Santa Misa, no todos podrán comulgar quizá, pero aunque tú no hayas comulgado, alguien cerca de ti lo habrá hecho, y ahí estará la presencia real de Jesús. Aprovechemos ese tiempo como un tiempo de profunda intimidad con el Señor, que nos ha amado hasta el extremo. Que así sea.